Amigos, amigas, deben saber que la vida cristiana no es un playground, no es un parque de diversiones, no es un lugar no es una vida de juegos, aunque jugamos y pasamos buen tiempo, pero es mucho más que eso. La vida cristiana es un campo de batalla, es un campo de batalla. Como dijo un predicador, es una guerra invisible, no la vemos, pero aunque no la veamos, está allí, presente, es una lucha. Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipenses, estamos estudiando la carta a los Filipenses y yo quiero que en este momento vaya a su Biblia y abra el libro de Filipenses porque vamos a estar meditando en algunos pasajes que están allí. Al principio estamos en el cuarto mensaje sobre el libro de Filipenses que le hemos llamado a esta serie, estén siempre gozosos, estén siempre gozosos. No lo digo yo, hermanos. Lo dice el Señor, es un mandamiento del Señor. Usted siempre tiene que estar gozoso. Ahora, yo sé, porque yo soy humano como usted, muchas veces va a ser difícil estar gozoso, especialmente cuando uno recibe una noticia desagradable, cuando uno recibe un email, una llamada, se entera de algo, rápidamente se nos va el gozo. Es muy rápido, pero la buena noticia es que usted puede recuperar el gozo rápidamente también. Y por eso usted está aquí, y por eso yo estoy aquí, para que la Biblia sea esa fuente de gozo y de inspiración para nuestras vidas. Pablo les habla a los hermanos de Filipenses como hermanos en el capítulo 1, en los primeros versos. Luego les habla como esos siervos para que compartan el progreso del Evangelio. Y ahora Pablo los va a señalar a los hermanos, a los amigos de Filipenses como los soldados que defienden la fe del Evangelio. En el versículo 27 del capítulo 1 dice, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio. ¿Qué es la fe del Evangelio? ¿Qué es la fe? Para resumirlo, hermanos, es nuestras creencias, lo que creemos, lo que abrazamos, la sustancia de lo que nosotros somos. Pablo le pidió encarecidamente a Timoteo, esto enseña a otros, cuida la sana doctrina, no la abandones, defiéndela, como dice Pablo en Filipenses, combatan, que nada ni nadie les haga perder su fe, nada, porque hay, como hemos hablado, ladrones que quieren quitarte el gozo, y no solamente el gozo, sino las convicciones de su fe. Por eso es importante, hermanos, entender de que tenemos que pasar ese legado a las generaciones, a las jóvenes, a las generaciones jóvenes de nuestra iglesia, para que ellos continúen creyendo, afirmándose en la fe. Esa es nuestra responsabilidad como adultos, hacer esto con las personas jóvenes. Ustedes saben, y lo he dicho, la vida cristiana es un campo de batalla y hay un enemigo por excelencia, hay un gran enemigo y es Satanás, es real. Él quiere robarle el gozo de su corazón y si él roba la fe de su corazón, las convicciones y las creencias de su corazón, hermanos, entonces le quitará lo más valioso de su vida. Entonces, hermanos, no es nomás de ¿qué importa lo que tú creas? Lo importante es que tengas una vida correcta. No, es sumamente importante lo que tú crees, cuáles son las convicciones, las creencias. Eso va a determinar tu forma de vida. Lo que tú piensas determina tu manera de ser. Lo que yo creo determina mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de pensar. Satanás tiene una estrategia de combate para derrotarnos. Mire que sí, él sabe cómo. Él sabe cómo lo puede lograr, pero gracias a Dios los hermanos con gozo, siguiendo los principios de la palabra de Dios, podemos derrotarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, claro que sí. Por eso quiero compartir con ustedes 3 principios del éxito. Realmente son armas poderosas, armas espirituales que el Señor nos ha dado para tener la victoria. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es justamente ese. Le puse este título, el secreto de la victoria. El secreto de la victoria. Y para eso yo quisiera que usted entienda que Dios le da armas poderosas para ganar la victoria. Aquellos que lean la Biblia, aquellos que leen la palabra del Señor, saben que esas armas espirituales están allí. Un cristiano derrotado, un cristiano sin gozo, un cristiano que camina triste, un cristiano que camina desventurado, desesperanzado, es porque no está leyendo la Biblia. Está poniendo su esperanza, está poniendo su gozo, como dijimos al principio,
en las circunstancias. Si las circunstancias son favorables, usted tiene una sonrisa de oreja a oreja. Si las circunstancias son adversas, usted se pone triste. La Biblia enseña, el libro de Filipenses enseña que debemos estar siempre gozosos, siempre gozosos. Usted tiene armas que debe disponer, que debe usar. ¿Cuáles son? La Biblia las especifica y nos habla de ellas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque las armas de nuestra, ¿qué dice? Milicia, no son carnales. No son de la carne. Hermano, hermana, entiéndalo, le suplico, le imploro. No traigamos el mundo a la iglesia y batallemos y luchemos con las armas del mundo. Esas no sirven, son carnales, mundanes, diabólicas. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas. La batalla del enemigo, parte de su estrategia es levantar fortalezas. ¿Sabes dónde quiere y desea levantar fortalezas? En nuestra mente. Pensamientos, intenciones, deseos que el diablo quiere que nosotros sintamos. Usted tiene la palabra de Dios como su herramienta. Usted tiene la oración como su herramienta. Y por ende, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Está con usted y está en usted. Cada iglesia, cada cristiano verdadero tiene estos recursos para ser utilizados. No intente llevar su vida cristiana en sus fuerzas, no lo haga. Se va a cansar, se va a desanimar, se va a desorientar, se va a desenfocar. Instrúyase, capacítese con la palabra del Señor y con los recursos que el Señor les ha dado. Son armas espirituales que usted tiene. Pero en Filipenses Pablo le dice una cosa más. Le dice, en un ejército necesitan todos los soldados pelear juntos, no separados. Pelear juntos, no separados. Y usted lo va a ver y usted va a encontrar ese principio en la palabra del Señor. Por eso en sus últimas, las palabras finales del capítulo 1, donde nosotros nos hemos quedado, Pablo les explica y les habla sobre estos principios del éxito. Son principios de victoria que de otra manera no la podríamos obtener en nuestras vidas. Lo contrario de la victoria, ¿qué es? Derrota. Y Dios no quiere que usted camine derrotado. Diga, Dios no desea que yo camine en derrota. Dios no desea eso. Dios no promociona derrotados, Dios promociona hijos que tengan éxito en sus vidas. Éxito espiritual, que caminen de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La Biblia declara que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios desea para ti. Eso es el anhelo del corazón del Señor. Así que yo les he llamado las 3 C de la victoria, C de casa. Las 3 C de la victoria. Son secretos que Pablo tenía en su vida y que los comparte a los hermanos de Filipenses. Yo quiero conocerlos, usted quiere conocerlos, y entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 1, donde nos quedamos, y nos quedamos en el versículo 27 al 30, y aquí acabaremos de estudiar el capítulo 1 de Filipenses. Entonces yo le voy a invitar que leamos juntos la palabra del Señor. Usted me escucha y yo voy a dar lectura a la palabra. Dice Pablo a los Filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu. ¿Qué más dice? Combatiendo unánimes. Subraye la palabra unánimes, la vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Me encanta. Pablo dice, si hay que combatir, combatamos por la fe del evangelio. Eso es lo que necesitamos defender a capa y espada. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amado Padre Celestial, gracias por la delicia de tu palabra. Señor mío, ayúdame que el milagro se dé para poder enseñar, porque la palabra de Dios, Señor, es tan grande, tan milenaria, tan rica, es vida.
que humildemente, Señor, te pido que la uses para edificación del cuerpo de Cristo, pero también, Señor, para que nos ayudes juntos a saber cómo mantener el gozo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Vamos a conocer la primera C de la victoria, el primer principio, el primer secreto. El primer secreto, hermanos, es el siguiente, y quiero que lo escriba, son 3 nada más. El primero es consistencia. La consistencia. La consistencia. Ese es el primer principio. Esa es la primera arma secreta de Pablo para los hermanos. Dice la Escritura en el verso 27 en la Nueva Biblia Latinoamericana de los Hispanos. Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Aquí la clave es subrayar la frase compórtense de una manera digna. O sea, mi conducta debe ser digna del Evangelio. En otras palabras, como lo dice otra versión, mi andar, mi vivir, la manera como yo reacciono, la manera como yo pienso, la manera como yo hablo debe estar acorde con el Evangelio, con lo que yo soy. Yo y usted y yo somos hijos de Dios y nuestro comportamiento debe estar acorde con Él. Hermanos, no nos imaginamos cuánto daño le hace a la fe que usted y yo vivamos como si no fuéramos cristianos, es decir, teniendo actitudes de inconversos, acciones de inconversos. Hay una incongruencia y si actuamos de manera incorrecta, tenemos que tener la capacidad y la humildad para decir: Señor, me equivoqué, perdóname, esto lo hice y está mal, está mal. El mundo está cansado de palabras, el mundo está hastiado de las personas. Muchos, todos quieren predicar, todos quieren enseñar, todos le van a decir muchas cosas a la gente. Lo que el mundo quiere ver es acción. Lo que el mundo quiere ver son hombres y mujeres que imiten a Jesucristo con sus acciones, con su manera de proceder. Por eso Filipenses 3:20 lo dice de esta manera. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo le dice a los filipenses: compórtense como ciudadanos del reino, del cielo. Compórtense y sean cristianos santos, santas. Tengan una conducta creyente, una conducta de cristianos. Eso es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Filipenses. Esta es la arma poderosa. El enemigo no va a poder con un cristiano que mantiene su conducta, que es congruente, es consistente. Digo que soy esto y lo parezco. Digo que soy cristiano y lo demuestro. Digo que amo a Cristo y le sirvo. Digo que mi corazón, mi mente y mi espíritu está en trabajar con mi hermano para lograr que más personas sean alcanzadas para Cristo, y lo demuestro con mis hechos. Mi boca lo demuestra con mis hechos, mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Una vida consistente. Hay un balance entre lo que digo ser y lo que hago. No puede haber una separación, no hay forma, no hay manera de cambiarle a Dios su palabra. Él dice: por sus frutos los conoceráis, los conocerán. Es decir, mis frutos, sus frutos son evidencia de lo que somos, de lo que usted y yo somos. Cuán crucial es que nuestro caminar corresponda con nuestro decir si decimos ser cristiano. Cuán importante es esto. La respuesta la encontramos en el libro de los Efesios. Pablo escribe a los Efesios y les escribe por 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos les recuerda su posición que ellos tienen en Cristo. En otras palabras, les dice lo que ellos son en Cristo, lo que ellos han, la posición en la que se encuentran por estar en Cristo. Pero luego la carta toma un giro a partir del capítulo 4 al capítulo 6, porque les va a hablar sobre la práctica. Es decir, no solamente basta decirlo, sino hacerlo. No solamente basta decir soy cristiano, tengo que parecerlo. Pablo le va a decir a los hermanos de los filipenses: en otras palabras, les estoy hablando de la doctrina, pero le voy a hablar de la práctica. Les estoy hablando de la esencia de su fe, pero también les estoy hablando de la manera como tienen que ejercitarlo. Nuestro cristianismo se demuestra por lo que vivimos, por la manera como actuamos, por la manera como nos relacionamos con los demás. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice de esta manera, dice: yo,
Pablo dice que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno. Pablo dice, les ruego, les suplico, le imploro que vivan como es digno, ¿verdad?, del llamamiento que han recibido. Usted, hermana, hermano, ha sido llamado por Dios, ha sido santificado por Dios, ha sido apartado por Dios para honrarle a Dios. Con su boca, con su mente, con sus intenciones, con sus acciones. Honre a Dios, honremos al Señor, porque tenemos que ser claros que ese ha sido el llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Qué significa la palabra digno? La palabra digno en griego significa algo apropiado o balanceado. Algo apropiado o balanceado. Hay un balance entre lo que digo ser y la manera como actúo. Hay un balance entre lo que me identifica con Cristo y la manera como yo lo demuestro. Por eso tantas veces insistiré y diré, los que enseñamos, nosotros que somos maestros de Biblia, no enseñamos una lección. No, nosotros somos la lección. Su vida lo refleja, mi vida lo refleja. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes y pedirle gracia a Dios para reconocer y aceptar que si hacemos cosas que no están correspondientes a la palabra de Dios, reconocerlas y decirles, no lo estoy haciendo, perdóname, Señor. Perdóname, estoy actuando mal, estoy obrando mal, estoy yendo en contra de tu palabra, no te estoy honrando a ti. Porque al final de cuentas, tú y yo necesitamos recordar el mandamiento de la palabra que dice, todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Que todo lo que digas, hables y pienses, glorifique el nombre de Dios. Acá podríamos hacer un alto y preguntarnos, ¿lo que estoy hablando honra a Dios? ¿Lo que estoy pensando está honrando a Dios? ¿La manera como estoy viviendo está honrando a Dios? ¿Mi servicio está honrando a Dios? Esa es una pregunta que nos debemos hacer ya en este momento. Digno, apropiadamente o balanceado, tú andar en proporción con tu llamado. Cuando nosotros no mantenemos ese balance, podemos lucir muy cristianos, muy humildes, muy consagrados, pero mis hechos no lo demuestran. Hay un desbalance. Ese ser digno, mantener un balance. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 15, dice más adelante Pablo, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Diga luz, luz en el Señor. Por eso que los cristianos no tienen que esconderse para hacer las cosas. El que se esconde, dice Pablo en Efesios, es que no está caminando en luz. Lo que se hace en oscuridad no bendice, no alaba, no honra a Dios. Por eso es que los cristianos no andamos en tinieblas más. Dice, en otro tiempo ustedes eran en oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, le dice Pablo a los Efesios, vivan como hijos de luz. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. Dice, no vivan ya como necios, sino como sabios. Ya no vivan como antes, ahora vivan como sabios. Pero déjame decirte, hermano, hermana, no solamente basta decir soy sabio o aquel es sabio. La sabiduría viene por el estudio de la palabra del Señor. Usted va a ser sabio no porque venga a la iglesia y no se pierda ningún servicio. Le va a ayudar, indudablemente, pero la sabiduría viene de lo alto. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría divina. En Santiago dice claramente, aquel que necesita sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela. Y el griego de la palabra, el verbo pedir, no es hoy pido y ya soy sabio totalmente. No, dice, pida y siga pidiendo. Pida y continúe pidiendo. Es algo continuo, presente continuo. Pero si tú y yo no leemos la Biblia, si tú y yo no la estudiamos, si no meditamos en ella, poco o nada del Señor vamos a recibir. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Todo lo que a Él le agrada. Está simple. Si a Dios no le agrada esto, no lo hago.
Por más que mi carne me lo reclame, por más que mi carne me lo exija, no lo voy a hacer. La realidad es que a veces lo hacemos y la carne vence y cedemos a la tentación. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Pedir perdón. Señor, mi carne vence. ¿Por qué la carne vence? Habría que ver por qué la carne está venciendo. Cada vez que usted quiera hacer algo, pensar en algo, decir algo, mire, haga este ejercicio. ¿A Dios le agradaría? ¿Dios se glorificaría? ¿Dios se exaltaría en esto? Si usted está en comunión con Dios y está leyendo la palabra y el Espíritu Santo está activo en su vida, téngalo por seguro, Él le va a mostrar su voluntad y usted va a tomar la decisión. ¿Cómo es un andar digno entonces? ¿Cómo los filipenses tenían que andar? ¿Cómo es que Pablo le dice, manténganse fieles, manténganse en un caminar digno del Evangelio? ¿Cómo? Bueno, en Efesios capítulo 4 nos da la respuesta. Efesios 4, vaya a su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 6. Dice Efesios 4, del 2 al 6. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Solícitos en qué? ¿Sabe qué solícitos? Es apresúrense, no pierdan tiempo, no pierdan ni un segundo. ¿En qué? En guardar, en cuidar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, o sea, la unidad de la iglesia. ¿Qué más dice? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué más dice? Y en todos. ¿Cómo es un andar digno del Evangelio? De esta manera. Primero, humildad. Humildes. Ahora, esto es para aplicarlo personal. Es un desafío, porque todos nosotros tenemos algo de orgullo en nuestro corazón, porque hay carne. Y cuando digo que hay carne, hay esa naturaleza que siempre busca ser vanagloriosa, que siempre busca la vanagloria, siempre busca la atención hacia sí mismo. Eso le gusta a la carne. Me imagino que Pablo bregaba también con la carne, porque mire, la naturaleza carnal, usted debe saber esto, su naturaleza carnal, cuando recibió a Cristo, no se fue de su vida, está allí. En cambio, cuando recibimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza. Diga, nueva naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La naturaleza de Dios está en ti. Pero eso no significa que tu viejo hombre se haya ido, está ahí. Y Pablo dice entonces que hay que una lucha. Muchas de las cosas que tú y yo hacemos, no las hacemos en el espíritu, lo hacemos en la carne. Pueden lucir espirituales, pueden tener olor a espiritual, pero es carne. ¿Cómo lo sabemos? Discernimiento. La Biblia habla de dones y el don del discernimiento es un don que discierne. Y dice, esto no es puro, esto no es de Dios. Tú mismo, Señor, quiero ser humilde. Quiero ser humilde. No diga como aquel, yo estoy orgulloso de mi humildad. Orgullosísima de mi humildad. No haga eso. Porque entonces, ¿dónde está la humildad? Nadie dice por todos lados soy humilde. El humilde no promueve su humildad. Es algo interno del corazón. ¿Qué más dice? Mansedumbre. ¿Cómo andar digno en el Evangelio? Sea manso, no menso. Hermanos, la palabra la usamos y la usamos mal, porque no entendemos lo que dice. Mansedumbre no tiene que ver con carencia de carácter, no tiene nada que ver con dejar que cualquiera haga lo que quiera contigo, no tiene que ver con mirar a los demás como grandes y tú pequeñito. No. Jesús dijo, para amar a los demás, ámate a ti mismo. La mansedumbre es control de carácter, temple. Cuando hay que hablar, hablas. Cuando no hay que hablar, te callas. Mansedumbre es controlar ese carácter. Eso es manso. El gran manso de la Biblia, aparte de Jesús, ¿sabe quién fue? ¿Quién creen? Moisés. Moisés fue manso. Y Moisés no tenía nada de bobo ni de menso. Era manso en el Señor. ¿Qué más? Dice, soportándoos unos a otros. Esto es andar digno de levantar. Soportarse unos a otros.
Esto es difícil, hermano. ¿Sabes qué es soportarse? El griego de soportarse, aguantarse. Así es, así dice el diccionario. Aguántensela pues. Qué duro, ¿verdad? Si lo que queremos es obviar a los que no nos simpatizan. Dice Pablo, dice a los Efesios, aguántense hasta que la ira pase, hasta que la amargura desvanezca, hasta que triunfe el Espíritu Santo. Manténgase juntos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en amor. Hemos hablado del amor que Pablo habla, porque Pablo en el capítulo 1 le dice a los filipenses, estoy orando por ustedes para que tengan un amor maduro, cristiano. ¿Cuál es ese amor maduro? Un amor no solo de corazón, sino un amor sabio. ¿Qué más dice? Esforzándose, solícitos es esfuérzate. Toda persona que se hace miembro de esta iglesia ha recibido la misma charla y la misma exhortación. Hermana, hermano, usted a partir del momento que se hace miembro tiene que esforzarse en cuidar la unidad de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos recuerdan su clase de membresía? ¿Cuántos recuerdan su clase de membresía? Levante su mano, quiero verlo, porque todos ustedes son miembros. Ya, mire, ya no tenemos más a nadie quien hacer miembros. Tenemos 250 miembros en la iglesia y una asistencia de 250, 270. O sea que hay 20 que se nos están escapando. Pero ya todos son miembros de la iglesia. Es otra cosa que tenemos que analizarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que todos somos miembros. Pero una de las cosas que este servidor le dice es, cuida la unidad. Cuida la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa base de la unidad? ¿Cómo podemos mantenernos unidos? Pero pastor, ¿cómo? Si pensamos diferentes, si venimos de diferentes países, diferentes costumbres, diferentes comidas. A aquel le gusta el arroz con pollo y a este le gusta el pollo con el arroz. Y así tantas diferencias. Bueno, no te preocupes, para todo hay respuesta. Yo cada vez que hablo de comida el pueblo se goza, yo no sé por qué. Pero se ríen, eso es bueno, lo importante es que se rían, que se gocen. Pablo dice, ¿sabes qué? Sí se puede. Y por favor no me malinterpreten, no es una expresión política. Sí se puede. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Efesios dice, un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Yo le he dicho a los diáconos, no son un cuerpo de diáconos. Imposible de serlo, porque hay un solo. Yo le decía a los ujieres, ustedes no son un cuerpo de ujieres. No son un cuerpo de maestros. No son, si no, hermanos, seríamos muchos cuerpos. ¿Cuántas cabezas? ¿Hay cuántos cuerpos? Uno solo. Entonces lo que he mencionado, ¿qué es? Ministerios, que no es lo mismo que cuerpo. Hay un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios que no es un hombre, es el Señor mismo. El Señor no ha puesto su espacio de vacancia para que cualquier hombre la ocupe. Jesucristo ha sido, es y será Señor de señores y Rey de reyes. Siempre. No te creas que la iglesia necesita ayuda. ¿Cuántas veces el Señor me dice, no te necesito, yo la cuido? ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita ayuda. Él cuida a su iglesia. Un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Vamos, el Espíritu Santo. Tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Una misma esperanza. ¿Cuál es esa? Participación final de por la gloria de Dios. Todos los cristianos vamos a terminar en el mismo lugar. Por eso es que compañerismo, la definición, la esencia de la definición de compañerismo no es almuerzo, comida ni fan. Es una cosa en común. Tienen en común cosas por las cuales pueden y deben mantenerse juntos y unidos. Un solo Señor. ¿Quién es nuestro Señor, hermanos? Cristo Jesús. Una sola fe que viene cuando nosotros confiamos en Jesucristo y perseveramos en la sana doctrina. Dice, un solo bautizo, un solo Dios. Mire, para Cristo su misión más grande fue mantener la iglesia unida. Lea Juan 17. Él lloró, rogó y suplicó para que los discípulos estuvieran juntos. ¿Usted quiere ser un seguidor de Jesús? Imítelo. Imítelo, cuidando la iglesia, cuidando la unidad de la iglesia.
Mire, la unidad no se consigue con la estructura de la iglesia. Muchas personas piensan que la estructura da unidad. Muchas personas piensan que la unidad se consigue con los programas o con las reuniones de negocios. No, conozco iglesias que se reúnen para discutir cada domingo las cosas de la iglesia y son las iglesias más divididas y más desunidas que puede haber. La unidad no está afuera, la unidad está adentro. La unidad viene cuando cada cristiano mantiene, conserva y pelea por sus virtudes cristianas en esencia que alberga en su corazón. Eso es lo que mantiene la unidad. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué virtudes destacan? Eso es lo que mantiene una iglesia unida y la fortalece. La fe, peleen, luchen por la fe, o sea, la doctrina, la fe del evangelio. Y todos sabemos que el evangelio son buenas noticias. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él no se mas tenga vida eterna. Nosotros no somos salvos porque creemos en Cristo y en algo más. Nosotros somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un hermano de una iglesia le dice a su pastor, pastor, llegaron unos nuevos vecinos al barrio. Pero déjeme decirle que escuchándolos, creo que ellos tienen un evangelio falso. Pastor, ¿tiene literatura que me pueda prestar para compartírsela? Y el pastor sabio le dice, antes de hablar de eso, quiero que vayas a tu Biblia, a 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. 2 Corintios capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice. Le dice, hermano, quiero que lea este versículo. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, le dice el pastor, usted es una carta abierta. La mejor literatura del mundo nunca podrá sustituir su propia vida, hermano. Déjeles que vean a Cristo en tu conducta y esto hará que se abran muchas oportunidades para compartir el evangelio a sus vecinos. Tú eres una carta abierta. Las cartas no se pueden ocultar. Las cartas se leen. Las cartas impactan. Las cartas influencian, cambian la historia. Tú estás llamado a cambiar la historia para Cristo. Tú estás llamado a ser sal y luz del mundo. Tú eres uno de los llamados y escogidos para andar como es digno del evangelio, ganando almas para el reino de los cielos. Es un llamado celestial. ¿En qué está tu mente y tu corazón, varón, hermana? ¿En qué estamos enfocados? Pablo, sus circunstancias no le favorecían. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Pero él no dejó que sus circunstancias le robaran el gozo de su corazón. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Aleluya. ¿Cuántos se lo aprendieron de memoria esta semana? ¿Dónde se encuentra este pasaje? Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La primera arma secreta, hermanos, de la que Pablo habla es esta, la consistencia, consistente. Digo que soy cristiano, ok, entonces voy a parecerme cristiano, mis acciones van a ser como... Si Dios me dice que haga algo, lo hago. Yo le obedezco a Él. Si Él me dice que me tengo que bautizar, me bautizo. Si Él me dice que tengo que involucrarme en un servicio, empiezo a servir. Si Él dice que tengo que atender la iglesia, nutrirme de la palabra, escuchar a otras personas, vengo, escucho y recibo. Todo lo que me diga Él, lo obedezco. Eso es ser fieles, eso es ser consistentes. Qué pena, qué dolor da a aquellos cristianos que están muy fogosos y después ya no están. Eran antes ganadores de almas y hoy su gozo de su salvación se ha ido. Eso no significa que han perdido su salvación. La salvación no se pierde. Yo estoy casado con mi esposa y seré casado forever. Pero yo puedo portarme mal. O podemos tener una discrepancia, un conflicto matrimonial.
y ya, tú por tu lado, yo por el mío. Pregunto yo, ¿dejamos de ser esposos? No, ya son 21, voy por los 22. Por fin me acordé. ¿Pero qué se me ha ido? El gozo de esa relación. Ya no es como antes. ¿Qué marido se puede sentar a la mesa y la mujer así? ¿Y tú? Pásame la sal. No, pásame esto, pásame. No hay gozo. Cuando el cristiano peca, nuestro gozo se va. No perdemos la salvación. Seguimos teniendo la misma relación de amor con Dios, pero no tenemos ese gozo de la salvación. Pablo dice, por favor, dice, sean consistentes, permanezcan, sean los mismos, no cambien, sigan fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La segunda arma poderosa, hermanos, el segundo secreto que Pablo les enseñó fue la cooperación, el principio de la cooperación. Escríbalo, por favor, el principio de la cooperación, cooperando. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice así, y quiero que lo leamos todos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente, dice, compórtese de una manera digna del evangelio, de modo que ya sean que vaya a veros, o que permanezcan ausentes, pueda oír que ustedes estén firmes en un espíritu. Al final, ¿qué dice? Luchando unánimes por la fe del evangelio. Luchando unánimes, juntos. En la Nueva Traducción Viviente dice, luchando juntos por la fe. Juntos, diga juntos. Juntos. Hay gente que saca tales refranes, dice juntos pero no revueltos. He escuchado eso, ¿no? Yo no sé qué es eso, no entiendo. Si estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. El refrán que versa, un pueblo hundido jamás será vencido, cobra vida y se levanta cuando hablamos del pueblo de Dios. Porque un pueblo cristiano unido jamás será vencido. Por eso Pablo dice, manténganse firmes, pero también manténganse unidos. La palabra unánimes, luchen unánimes, esta expresión, hermanos, es una expresión muy bonita porque la traducción en la palabra inglés tiene que ver con atletas, atleta, un atleta. Ahora entonces entendemos un poco mejor lo que Pablo le quería decir a los hermanos de Filipenses. ¿Por qué? Porque lo que Pablo le está diciendo es que manténganse como un equipo de atletas juntos, participando juntos y trabajando juntos. Eso es, manténganse unidos. Un team, un equipo. En inglés, ¿cómo le llaman cuando está un equipo trabajando juntos? A los que hablan inglés aquí me ayudan. Un teamwork. Teamwork. ¿Cómo lo dije? Teamwork. Eso, teamwork, es todos juntos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pone su parte, cada uno, y trabajan juntos. Usted lo ha visto cuando prende la televisión y ve a los equipos de fútbol, de baloncesto, de voleibol, trabajando juntos. Ahora es interesante el contexto en el cual Pablo escribe. La iglesia de Filipos tenía divisiones. Por lo menos había una muy clara y tenía que ver con mujeres. ¿Ya? La Biblia dice que algunas mujeres tenían un sentir diferente, o sea, tenían desacuerdo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 2. Mire, Filipenses 4, 2. Dice Pablo en su carta, suplico a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ve que no es nuevo lo de los conflictos. Esto es viejo, hermano. Donde hay dos o más hermanos reunidos, ahí va a haber problema, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque es así. Porque no piensan iguales, no sienten igual, no procesan igual. Tienen muchas cosas en común, pero hay diferencias. Dios nunca quiso ni quiere que todos pensemos exactamente de la misma manera. Un hermano me decía, es que pastor, yo no pienso como usted. Amén. Pues amén. Si lo que no queremos es uniformidad en la iglesia, ¿qué es la uniformidad versus unidad? La uniformidad es todo igualito. Se visten igual. Imagínate, todos ustedes vienen con saco y corbata, así igualito como yo. Eso es uniformidad. Exactamente lo mismo. Y hay cristianos que se desesperan, se angustian cuando ven
conflicto en la iglesia, discusión en la iglesia, cuando ven diferentes opiniones. No debemos alarmarnos porque eso es parte de la dinámica del Señor. Dios lo creó así, nos creó diferentes. ¿Cuántos dicen amén por esa verdad? Es que eso es mejor. La unidad es que enfocarnos, tener una mente enfocada en lo prioritario, en qué es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Lo demás tiene que ajustarse a ese enfoque. Aparentemente los miembros de la iglesia estaban cogiendo parte, como decimos, por cada mujer. Aquellos estaban con una y a los otros estaban con otra. Y la iglesia empezaba a dividirse. Pablo era consciente de eso. Pastor, era un siervo de Dios. Y él discierne y dice, ruego que tengan un mismo sentir. Dice, un mismo sentir, ellas juntas, ¿verdad que sí? Hermanos, el enemigo siempre está contento cuando ve divisiones internas en una iglesia local. Yo creo que él fue el que acuñó, no sé si él, pero yo creo que estaba detrás de esta frase que dice, divide y conquistarás. Eso es lo que hace el enemigo. Empieza a dividir, separa personas, aísla personas. En la iglesia de Filipos se estaban dando bandos, se estaban separando unos de otros. Yo les he explicado eso los días jueves. Cuando uno grita al otro, cuando uno levanta la voz a otra persona, aunque esté cerca, ¿verdad? Es porque de corazón están lejos. Por eso usted grita. Cuando usted le grita a su esposo, ¡te he dicho! Oye, pues si está a medio metro tuyo, ¿para qué le gritas? Y ella igual, ¡ah! ¿Pero por qué están juntos? ¿Por qué se gritan? Están juntos, pero están separados ¿de qué? De corazón. Por eso vuelvo y digo, la unidad no está afuera, la unidad está en nuestros corazones, está dentro nuestro. Divide y conquistarás. Y esta ha sido una estrategia del enemigo por mucho tiempo, hermanos, especialmente en las iglesias, para debilitarlas, debilitar el liderazgo. Y una vez que está debilitado el liderazgo, viene el corte final. Es duro y triste y da mucha lástima y mucha pena, porque al final la honra de Jesús es la que se mancha, de veras. Ya tengo muchos años, fui a ver un partido de mi hija de voleibol y estaba chiquita, ¿verdad? Muy chica. Y como todos los papás nos fuimos a ver a cada uno a ver a su hija. Y hacíale porras y todo, pero a mitad de partido yo veía que una de las niñitas solamente insertaba la pelota en el aro. Y venga aquí otra vez, y ya todas. Y yo digo, ¿y cuándo mi hija? Y nada. Cuando lo hacía bien. Y yo celebraba, pero no era raro. Pero esta niña, dale, y otra vez. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Y yo creo que algunos padres también estaban pensando lo mismo, porque andaban medio tristes. Y el equipo estaba ganando, pero no sé por qué estábamos un poco tristes. Yo dije, si la maestra hubiera leído nuestra mente, nuestro corazón, ¿qué hubiera dicho? Seguramente que usted quiere retirar a su hija. ¿Por qué? Porque ella no está haciendo las encestadas de la bola en el aro. Y usted quiere que ella haga las encestadas. Pero déjame decirte, no porque la otra niña tenga oportunidades y esté haciendo las canastas, significa que su hija no es importante. No. Usted está olvidando algo. Usted está olvidando que ellos son un team. Y ahí está la diferencia. Cuando uno se ve como un team, trabaja en pro del team, no en contra del team. Cuando uno tiene mentalidad de teamwork, busca el bien del otro, no el mal del otro, porque tiene esa mentalidad. Cuando uno está en el teamwork, busca que el equipo gane, no importa quién anote las canastas. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Pablo les dice, ustedes son un teamwork, están unidos. La palabra clave aquí es unidos, manténganse firmes juntos en un mismo espíritu. ¿Que es fácil? No, es difícil. Por eso les dijo Pablo a los Efesios, aguántense, juntos, que van a sobrepasar cualquier diferencia. ¿Por qué? Porque tienen cosas en común que los ayuda a avanzar hacia adelante. Hermanos,
A veces las mayores peleas en las iglesias no es por cosas, ¿verdad?, cruciales, es por autoridad, es por gloria. Y da lástima y da pena ese tipo de luchas en la congregación. Juan tuvo que lidiar con un hombre llamado Diotéfres. Mira, vaya conmigo a su Biblia en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice así. Dice la palabra del Señor. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En otra versión dice: le encanta ser el líder, no nos recibe, se opone a nosotros. Él quiere ser el líder, él quiere dirigir todo, él no desea que otros lo hagan. Tengo problemas. Juan dijo: ayúdeme a orar. Los apóstoles Santiago y Juan pidieron tener tronos especiales a Jesús, deseando poder y deseando autoridad. ¿Y qué les dijo Jesús? Si usted quiere sentarse al lado mío, it's okay, pero va a hacerme un favor, lave los pies de los demás, preocúpese por los otros, viva como yo viví, no esperando que me sirvan, sino sirviendo a los demás, y serás grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el equipo de atletas. Somos atletas, juntos, la iglesia local, con una tarea asignada, ayudándonos unos a otros, y nadie está preocupado por ser el mariscal del campo, el capitán. Todos tenemos un sentido de teamwork juntos. ¿Cuál es su manual de ese equipo de atletas? La palabra de Dios. Cualquier discrepancia y cualquier situación, someten todo a la palabra de Dios. Por eso están en paz y caminan en paz. Por último, su meta, ¿cuál es? Su meta de ese equipo de atletas es honrar a Cristo y hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Honrar a Cristo y hacer su voluntad. Hermanos, yo he tenido oportunidad de ver en la televisión, y se los digo y lo he visto con mis ojos, equipos de fútbol, especialmente algunos que salen a la cancha, pero no se les ve unidos. No. ¿Y sabe por qué uno se da cuenta? Porque a veces el que mete más goles, lo dejan solo. Y el pobrecito va con la pelota, ¿a quién se la paso aquí? Y los otros como que no, como que la cosa no es con ellos. Y quiere hacerlo, pero no puede, porque solos no podemos. Juntos sí. Pablo dijo: peleen juntos. Aquí no existen llaneros solitarios, ¿verdad? Y qué triste es, porque al final de cuentas, ¿verdad?, cuando no se apoyan, piensan, creen que le están haciendo daño al que está metiendo los goles. Por eso hay delanteros, pues. No todos pueden ser delanteros. Todos, si quieren ser delanteros, ¿quién va a cuidar el arco? Pero ¿cuál es lo más triste de todo esto? Cuando termina el partido, ¿qué es lo que sucede? Pierde el equipo. No gana el equipo, pierde el equipo. Con esa mentalidad desenfocada, hacen que su equipo de fútbol pierda partido tras partido, tras partido, tras partido, tras partido. Que Dios nos ayude, hermanos, porque la verdad es que en las iglesias existe esto mismo. No se colaboran, no se apoyan. Y es triste verlo en las propias iglesias. El corazón se desgarra al ver que existen esas actitudes carnales. No honra a Dios. El no apoyar a tu hermano no honra a Dios, no honra al Señor. Y eso es lo que nadie quiere hacer. Todo el equipo pierde. En el caso de la iglesia, la que pierde es la gloria de Dios. La que pierde es la gloria de Jesucristo. Yo creo que tú y yo no queremos que Jesús sea manchada su gloria. Algo que siempre amenaza la unidad de la iglesia es el hecho, hermanos, de que hay diferencias entre sus miembros. Pablo le demuestra con el libro de los Efesios que sí se puede trabajar juntos. Aún en la diversidad hay unidad. Ahora, que habrán personas que no querrán cooperar, las habrá. Yo te mentiría si te dijera que no las vas a encontrar. Pero hay muchos más que quieren, desean y anhelan trabajar juntos en cooperación para que la gloria de Cristo sea conocida, la fama de Cristo sea conocida por todos. ¿Cuántos dicen amén? La primera arma secreta, entonces, ¿cuál era? Consistencia, fieles a su llamado,
manténganse haciendo lo mismo. No claudiquen, vivan como ciudadanos del cielo. Número 2, ¿qué dije? Cooperación, ayudándonos mutuamente. Todos ustedes, específicamente en esta iglesia, tienen una tarea que hacer. Cada uno tenemos que enfocarnos en lo que nos toca y hacerlo. Y usted verá las bendiciones recibidas. Y por último, la tercera arma poderosa que el enemigo no podrá es la confianza. La última C, la C de la confianza. Confianza. Dice el versículo 28, lea conmigo, dice Filipenses 1:28, de esta manera, dice, y en nada intimidados, dice, en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, las batallas prueban que nosotros, hermanos, no somos cualquier persona. Estas batallas son importantes y luego lo vamos a ver más adelante. Pablo le dice, manténganse firmes. Pablo les dice, manténganse unidos. Y ahora Pablo les dice, manténganse confiados. La desconfianza es un ladrón del gozo de tu vida. El ser desconfiado te roba el gozo. No, yo no conozco persona desconfiada que sea feliz y gozosa. El que vive desconfiado de la gente y de Dios siempre está triste. Siempre tiene tristeza en su corazón. Pablo le dice, no te dejes alarmar por sus oponentes, como si las luchas fueran algo novedoso. Hermanos de Filipenses, ustedes deben saber que van a experimentar y están experimentando sufrimiento y luchas. Así que no se sorprendan. No, nada de estar llorando y quejándose nada de eso. Párese firme, únanse bien, sigan hacia adelante. Hombro a hombro, ahí, juntos, avanzando hacia adelante. Eso le dice Pablo. No, ¿por qué se tienen que preocupar? Va a haber luchas, va a haber sufrimiento, parte de la vida cristiana. ¿Qué es eso? Le dice Pablo a los filipenses. Y estaba la cosa muy dura. Pablo encarcelado, los hermanos perseguidos. Pero en el domingo pasado dijimos que las cadenas de Pablo habían contribuido. ¿Para qué? Para que los hermanos y hermanas cobraran valor para seguir hablando de su fe. Ahora, Pablo, para terminar, le dice, yo les voy a dar 3 motivaciones para que el gozo lo mantengan aún en medio de las luchas. Y se las quiero decir a ustedes y las apuntan al final. Son 3. La primera, y las voy a citar. La primera es el sufrimiento es la evidencia de salvación. El sufrimiento es la evidencia de salvación. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Después que lo termines de escribir. Escribe, es la evidencia de salvación. Las batallas prueban, escucha, las batallas, el sufrimiento prueba que eres salvo. Escucha, porque te estoy dando una clave importantísima, bíblica. Las batallas, las luchas prueban tu cristiandad. Si hay una persona que no tiene conflicto en su vida, que su cristianismo es fácil y ligero, light, no tiene problemas de nada, y ha sido siempre lo mismo, pregúntate si eres cristiano, amada, amado. Porque el cristiano va a sufrir, va a luchar, va a tener luchas en su vida. Es prueba de su salvación. Algunos nuevos cristianos llegan a la iglesia y por alguna razón creen que cuando vienen a la iglesia, visitan a la iglesia y se entregan o pasan adelante, terminarán sus luchas. No, lo que no saben es que van a empezar nuevas batallas en su vida y grandes batallas en su vida. Grandes. ¿Saben por qué? Por eso la Biblia dice, el que persevera, ese será salvo. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es día con día, perseverancia. Hoy no me salieron las cosas como me quisieran salir, pues yo sigo. Hoy llueve, yo sigo. Hoy sale el sol, yo continúo. Hoy tuve un conflicto, yo continúo. Ese hombre, esa mujer se mantiene firme. No fluctúa. No fluctúa, hermano, hermana. Te lo dije en el principio de la serie. Hay ladrones que te van a quitar o van a pretender quitarte el gozo. El primero, ¿cuál es? Las circunstancias. Lo segundo, las personas. El tercero, acuérdese, saque su boletín, yo lo tengo aquí. Saque su programa, ¿verdad? ¿Cuál es el tercero? Las preocupaciones. Y por último, las cosas de este mundo. Tienes que ponerte listo
y como dicen en mis queridos hermanos salvadoreños, buzo, porque las batallas arrecian, pero prueban que eres cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la segunda motivación de Pablo a los filipenses de por qué sufren, bueno, es el privilegio del cristiano. El privilegio del cristiano. Óigame, eso está interesante. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, escucha, subráyelo, no solo que crezcáis en Él, sino también que padezcáis o sufrís por Él. Esta palabra sufrir es la misma palabra que se usa cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní y está sufriendo agonizante y gotas como de sangre caen de su frente. Por eso Pablo dice, óigame, está sufriendo por la causa de Cristo, gócese, gócese. ¿Se acuerdan Pablo y Silas que lo tomaron preso, lo sobornaron, le levantaron injurias, lo metieron a la cárcel allá en Filipos y a la medianoche, ¿qué es lo que hacían? Alababan y oraban al Señor. Y los presos oían. El gozo que tengo yo, el diablo no me lo puede quitar. Ni el mundo, ni a usted, si es que se lo permite. Pablo no está diciendo que será algo fácil, hermanos, por favor, entiéndamelo. No, a veces será durísimo, hermanos. La lucha recia. Y será difícil. Inclusive por momentos se nos va el gozo. Pero volvemos a Dios y le decimos, Señor, yo sé que por seguirte tengo la dicha y la bendición de sufrir por Cristo. Es un honor para mí. Es un honor para mí. Y por último, el sufrimiento es lo que nos identifica con otros. Qué lindo. El sufrimiento es lo que nos identifica con otros. Mire el último versículo que hasta el momento de hoy vamos a estudiar para empezar capítulo 2 el próximo domingo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que el sufrimiento es lo que te identifica con otros creyentes. Qué lindo. Cuando sufres, te está pasando lo mismo que le está pasando a otros. ¿Sabes por qué esto es importante en una carta que habla de gozo? Escúchame. Porque a veces el enemigo te va a susurrar y va a pensar que tú eres el único que sufres. El enemigo es muy astuto y él quiere arrancarte el gozo, porque un cristiano sin gozo es un cristiano débil, es un cristiano que no quiere servir, es un cristiano que no avanza en su fe, no quiere ya ni leer la Biblia. Él dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, muchas veces te va a tentar a pensar que estás sola, solo, sufriendo. Te va a aislar y vas a asumir que estás padeciendo solo tú, no hay más nadie. Hace algunas semanas atrás, con esto termino, mi esposa estaba de testigo, conocí a un pastor, pues es que es el Señor que hace las cosas. Yo no creo en casualidades. Yo inquieto siempre, ¿verdad? El carácter. Me acerco porque él estaba haciendo unas cosas y me interesó. Estábamos en un restaurante, comiendo un pollito. Y al final salimos en cuenta que él me conoce y yo lo conozco. Él me dice, la única diferencia es que yo estoy en los medios, me dijo, y no estoy de pastor. Y usted está interesado en los medios y es pastor, algo así. Nos citamos otra vez y hablamos, y él me contó sus experiencias en su pastorado. Fue duro escucharlo. Las cosas que pasaban, las situaciones que sufría, la falta de comprensión, ataques, luchas, y en fin, no tiene que ver, y no voy a estar contando más. Pero ¿sabes qué es lo positivo de esto? El número 1 fue que pudimos hablar, y él pudo desahogarse, y pude orar por él. Pero no lo hice pues como pobrecito, no tampoco, sino que, créeme hermano, yo me identifiqué también con él. Nos identificamos. Entonces ahí entendí y hice cabos. Mira, el enemigo lo que hace es pensar que estás luchando sola, estás sufriendo solo. ¿Para qué? Para abrumarte. El enemigo no va a poder arrancarte la salvación de tu alma. ¿Cuántos dicen amén por esto? Pero él quiere inutilizarte en el reino. Gracias a Dios este pastor está considerando volver a entrar al ministerio. ¿Cuántos dicen amén
Ore por él cuando lo recuerde. Tremendo siervo. Dios le da una palabra en su corazón, tremenda y poderosa. Hermanos y hermanas, Pablo les dijo en pocas palabras, miren, el diablo está arrasando aquí como está arrasando en Filipos, en Roma también está sucediendo lo mismo. Vamos a tener conflictos, pero recuerden, todas las cosas ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos, dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos nos quedamos en este texto y no avanzamos al 29. Usted nunca entenderá Romanos 8:28, lo va a malinterpretar si no estudia 29. 28 con 29, perfecto. 28 sin 29 es una herejía. Es una herejía. Mira lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de Cristo. Ahora sí, todas las cosas están contribuyendo para que Dios forme carácter en mí, para que se forme Cristo en mí. Dígame si Dios no es sabio. Las luchas, el sufrimiento moldea a un cristiano, lo hace maduro, lo hace crecer. Hermana, hermano, no huya del conflicto, no niegue el conflicto, no rechace el conflicto, no se llene de ira con las luchas. No, dígale: Señor, en este sufrimiento, en esta lucha, ¿cómo me estás enseñando a mí a que yo pueda crecer espiritualmente? Wow. Antes lo veíamos como un obstáculo. Ahora las adversidades y los sufrimientos los vamos a ver como unas oportunidades que Dios nos está dando. Ahora, yo les soy honesto. A veces yo no sé qué es lo que quiere hacer Dios. Yo no lo entiendo. Les confieso. Es que yo digo: Dios, pero Dios mío, a veces me lo explicas otra vez porque yo no lo entiendo. No entiendo este sufrimiento. No entiendo este conflicto. Si tú me haces el favor, papá, como si tuviera 5 años y explícamelo así como se lo explicaría yo a un bebito. Pero descubrí algo, y estoy descubriendo algo a través de los años. Dios no tiene que explicarte las cosas. Dios no me tiene que explicar todo. Lo único que me pide Dios, ¿sabes qué es? Séme fiel y obedéceme. Fiel y obedéceme. Déjame a mí tu dolor, déjame a mí tu frustración, déjame a mí tu sufrimiento, que tú estás en mis manos. ¿Puede orar usted eso? ¿Puede orar usted eso? Hágalo en este momento. Cierre sus ojos, incline su cabeza y dígale esas palabras al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la carta de Filipenses. Padre, a veces pensamos que el gozo es algo imposible cuando las cosas no nos van bien. A veces pensamos que es una utopía, pero esta carta nos está desafiando a siempre estar gozosos. Señor, ayúdanos a ser consistentes con nuestro andar. Señor, somos cartas abiertas y muchos nos están mirando, nos están observando, Señor. Hay muchas miradas que están sobre nosotros, como para darnos el lujo, Señor, de dar un mal ejemplo. Señor, ayúdanos a ser cooperativos, a no pensar en el yo, sino en el bien del otro. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a honrar la unidad del cuerpo de Cristo. Que luchemos, porque al final no pierde uno y gana otro. Esas batallas, Señor, o honramos a Cristo o deshonramos a Jesús. Así de simple. Y por último, Señor, ayúdanos a tener esa confianza en ti. Que no nos angustiemos, no nos alborotemos, sino que estemos calmados, confiados y seguros que tú sabes lo que haces, que tú vas delante nuestro. Señor mío, gracias, porque el sufrimiento evidencia mi salvación. Gracias, Señor, porque si sufro, tengo el privilegio de hacerlo. Pero también gracias, Señor, porque ahora sé cómo orar por mis hermanos y cómo orar por mí mismo. Te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.
¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos recibiendo la bendición del Señor? Póngase de pie, levante sus manos y reciba la bendición del Señor. Si usted está por primera vez, por favor, tenga la amabilidad, se lo digo de corazón, acérquese a la mesa de bienvenida. Estaremos mi esposo y yo esperándoles para dar la bienvenida personal. A los demás, hermanos, les despido en el amor del Señor y les digo: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y los hijos de Dios decimos: que Dios los bendiga, hermanos, a estudiar el capítulo 2 de Filipenses. El próximo domingo empezaremos a estudiarlo. Bendiciones y hasta pronto. Que Dios los bendiga.